Vamos a estar meditando la palabra de Dios en esta maravillosa tarde. Y dile al que está a tu lado, hay que escuchar la voz de Dios. Dios habla de diversas maneras. Y Dios utiliza a cualquiera para hablar de su palabra a sus hijos. Y en muchas de las ocasiones no tan solamente usa a sus siervos, pero la mayoría de las veces usa también los burros. Así cuando yo en esta tarde esté compartiendo la palabra del Señor, no me digan que soy el burro, por si acaso. Pero quiero compartir algo que Dios ha puesto en el corazón. Y sé que Dios es bueno. Gracias a mis hermanos que estuvieron compartiendo la palabra del Señor mientras estaba su siervo indispuesto para poder compartirla. Pero gracias a Dios en esta tarde aquí estamos. Y Dios en su misericordia va a permitir también que Dios sea glorificado. Acuérdense que no es la persona la que trae la palabra, sino su Espíritu Santo el que la acompaña. ¿Están de acuerdo conmigo? El Evangelio según San Juan, capítulo número 10. Vamos a estar leyendo el versículo 22 al 30. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Digan conmigo, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Jesús le respondió: los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Padre, en esta gloriosa tarde, venimos ante ti dándote las gracias, Señor, primero que nada por tu amor y tu misericordia, y por este gran privilegio que tú nos concedes de poder llegar a este tiempo, el tiempo de escucharte tu palabra. Sabemos, Padre, que a través de los cánticos, la alabanza, la adoración, te podemos adorar. Sabemos, Padre, que también, Señor amado, lo podemos hacer en nuestros hogares, en el carro, donde quiera que vayamos, oh Dios, de la misma manera. Pero, Señor, cuando tomamos un tiempo en tu casa es diferente. Porque, Padre, esta es tu casa. Y sabemos, oh Dios, que tú estás en todo lugar. Pero, Señor, en medio de la atmósfera donde tus hijos se congregan, Padre eterno, ahí tu palabra está también. Te ruego, Señor amado, no por mi vida, pero, Señor, por cada uno en esta maravillosa tarde, tanto los aquí presentes como aquellos que se conectarán o están conectándose a través de las redes sociales. Te pido, Padre, que tu palabra, que es poderosa, Señor, toque cada corazón. Permite, Padre mío, que no tan solamente seamos oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de ella. Y que tu palabra produzca en cada corazón el propósito por lo cual es enviada. Utilízame como instrumento tuyo, Señor. No para mi vanagloria, Padre mío, pero para la gloria y honra de tu nombre te lo ruego. Padre, gracias te doy en esta hora. Presento, Señor, está tu pueblo. Presento, Señor, está tu palabra. Y todo, Señor amado, será para adorarte y glorificarte a ti desde ahora y para siempre. Y todos decimos, pueden tomar sus lugares. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Y nada, jamás, no importa lo que tú y yo tratemos de hacer, jamás le podremos pagarle o repagarle a Dios sus bondades y sus misericordias. Hay algo que Dios pide de cada uno de nosotros. Le doy gracias a Dios que la semana pasada aquellos que estuvieron presentes o aquellos que estuvieron mirando a través de las redes sociales, la palabra que compartió mi hermana Iris, yo me regocijaba porque en parte de lo que estaba comentando era algo de lo que ya el Señor estaba poniendo en mi corazón. Y cuando Dios quiere hablar a su pueblo, dice la palabra claramente que Dios confirma su palabra. Digan conmigo, Dios la confirma. Y hay algo que tú y yo tenemos que entender, que si Dios nos está hablando, tenemos que poner oídos atentos a su voz. El diablo habla en estos tiempos también, y es por la cual muchos están confundidos hoy día, porque no hemos aprendido a reconocer la voz de Dios. Cuando el diablo habla, hay perturbación en tu corazón.
Cuando el diablo habla, te quita la paz en tu corazón. Cuando el diablo habla, te quita el tiempo para estar cerca de con Dios. Pero cuando Dios habla, hay paz. Cuando Dios habla, hay gozo. Cuando Dios habla, hay seguridad. Cuando Dios habla verdaderamente, tú lo puedes sentir en todo tu ser, que Dios quiere algo especial con tu vida y con mi vida. Y los tiempos en que estamos nosotros viviendo, dice la palabra claramente, que Jesús había llegado al tiempo, o sea, al templo, y era tiempo de ¿qué? Invierno. Era el tiempo en la cual había mucho frío. Nosotros en estos días sabemos lo que es el invierno, ¿verdad que sí? Y sabemos lo que se siente cuando está frío afuera, que nadie quiere salir de sus casitas. Por ello, como muchas de las compañías en esta semana estuvieron cerrando por la pequeña tormentita que hubo. Y yo meditaba y pensaba, ¿y cuántos corazones se habrán cerrado para con Dios también? Porque en el tiempo en el cual nosotros tenemos ese tiempo extra, vamos a mencionarlo, porque estaba leyendo un comentario. Y el comentario decía claramente que en muchas ocasiones la gente no se da cuenta que nosotros, el ser humano, la Biblia lo dice en los Salmos, que el hombre viva 70 años, 80 los más robustos. Son un número promedio de vida del ser humano, son 75 años. 75. Y de esos 75 comienza el comentarista a dividirlo en lo que la persona está dedicándolo en esos 75 años. Está tomando el tiempo. Y dice que desde que nosotros entramos a la escuela, a la que salimos a la escuela, tomando todos los años, aunque hay personas que se tardan un poquito más, dice que aproximadamente uniendo todas las horas de escuela, estamos hablando de 3 años y medio. Se ven largos, porque es corto tiempo. Dice que cuando la persona estamos hablando de dormir, ¿saben que me quedé sorprendido? Porque son casi 20 años que la persona duerme. Un poquito aquí, un poquito allá. Así que el espíritu perezoso ya me di cuenta porque está siempre presente. Estaba mirando que cuando dice acerca de comer, son 10 horas que la persona se la pasa comiendo. Aunque yo sé que hay personas que comen de más. Gracias a Dios por aquella que estamos adelgazando, ¿verdad? Y comienza y dice, y la persona que se dedica al trabajo, trabaja 15 años. Y comienza a sumar tanto, que cuando se da cuenta ya llegó a los 72 años y le quedan 3. Y dice, estos 3 años lo dedican si acaso para estar con Dios en su casa, pero más bien se la pasa en la calle divirtiéndose. Y digo, wow, ¿cómo es que nosotros a veces no nos fijamos de que Dios nos lo da todo, pero sin embargo no le dedicamos tiempo para Él? ¿Se dieron cuenta que dije claramente 20 años durmiendo? Y después dicen, es que es sleeping beauty. Hay que bella durmiente, hay que dormir para verse más bello. No, más bien para ser perezosos. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? En que Dios, cuando dice que era tiempo de invierno, era porque el corazón de muchos, era el tiempo, el clima en que se encontraba. Pero dijo claramente en Mateo, asegúrate que vuestra oída no sea en tiempo de invierno, porque está hablando acerca de cómo el corazón de muchos se está enfriando. Digan conmigo, enfriarse. Por cuanto se está enfriando su corazón, no ponen atención a la voz de Dios, le ponen más atención a lo que el mundo dice y poco a lo que Dios está hablando. Si le preguntasen esta tarde, ¿cuántos se acuerdan de la predicación que trajo mi hermana Iris el día domingo pasado? No conteste para que no se meta en preguntas, no se meta en dudas, no se meta en problemas, ni tampoco se ponga a buscar ahora el YouTube o el Facebook para acordarse de lo que estaba hablando ella. Pero hay algo que ella mencionó muchas veces en su predicación. Ella decía, porque Dios había mandado al profeta a que hablase al sacerdote acerca de sus hijos. Estaba hablando acerca del mensaje de Dios. En los tiempos que estamos viviendo, Dios sigue hablando a su pueblo, a sus hijos, pero sus hijos están ignorando su voz. Dije claramente, escuchando la voz de Dios. Ponte a meditar por qué entonces Jesús le dijo claramente esto. Porque le decían, Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, dilo abiertamente, confiésalo delante de nosotros.
Jesús le respondió claramente, él lo puede ver en la porción, dice, yo les he dicho que yo soy, pero no me creéis. En los tiempos que estamos viviendo, le seguimos diciendo a la vida, necesitas de Cristo porque Cristo vino por su iglesia. Cristo viene pronto a levantarlo porque es el tiempo que estamos viviendo, tiempos finales, pero la gente no hace caso. ¿Qué respondió Jesús diciendo? Porque no sois mis ovejas. Dentro del rebaño, dentro de una congregación, tenemos ovejas y también tenemos cabritas. Yo no voy a ponerle, le voy a decir oveja y voy a decir iris. Ni voy a decir cabrita y voy a decir la santa, por si acaso, no. Yo sé que no. Puse nomás 2 nombres para no meter a nadie más en problemas. Y lo hago porque son mi familia. Y si se molestan conmigo, pues al rabo que se tienen que contestar ellos también. Yo no me voy a decir nada. Pero, ¿por qué Jesús habla de esta manera? Porque en muchas ocasiones nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Yo me voy a robar un testimonio. Y cuando digo me lo voy a robar es porque apenas me lo comentaron temprano y la persona yo sé que más tarde lo puede decir y me voy a adelantar porque le dije, oye, eso verdaderamente tiene que ver con la predicación. Te la voy a agarrar. No me hizo caso, pues aquí voy yo. Dios te avisa de las cosas y muchas veces nosotros no prestamos atención. ¿Cuántos saben que aquellos que se meten con Dios, Dios se mete con ellos? Y Dios dice en su palabra que Dios revela los acontecimientos también. Y cuando Dios comienza a revelarte es para que te esté dando un aviso. Esta persona me comentaba algo y me decía, pastor, yo sentí esto, pero no hice caso. Y después me pasó esto otro. Y ahí me di cuenta que era Dios el que me estaba avisando. Muchas veces Dios comienza a hablar a tu vida porque Él tiene algo especial para ti. A aquellos que buscan a Dios en espíritu y en verdad, Dios se les revela en todo tiempo. Pero para que podamos nosotros entender quién es el que nos estamos hablando, necesitamos poner oídos atentos a la voz de Dios para entender que Dios nos está hablando de una manera especial y que Dios se revela en diferentes maneras. Lo puedes saber a través de la palabra, te lo puede revelar a través de un cántico, te lo puede revelar a través del clima, te lo puede revelar a través de una persona que no tiene temor de Dios, porque Dios cuando quiere hablar, Dios habla. Por eso que esta gente le decía, pero verdaderamente no turbes ya más, dínoslos. Porque verdaderamente querían saber, pero no querían saber. Hay personas que vienen contigo y te dicen, oye, ¿cuánto es 2 más 2? Tú le dices 4, ¿y cuánto es 4? Hay personas que tú comienzas a darle palabra de Dios porque te dicen que tienen palabra de Dios, pero tienen un espíritu de lagartijo. Le entra por una oreja y le sale por la otra. ¿Saben por qué muchas veces sucede esto? Porque su corazón está muy lejos de Dios para recibir el mensaje de parte de Dios. Dice que cuando claramente Jesús le responde, ustedes no son de mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz. ¿Y tú, de qué rebaño eres? No conteste para que no se meta en problemas tampoco. Porque cuando nosotros hemos aprendido a qué redil pertenecemos, o a que pertenecemos al pueblo de Dios, buscamos tener esa intimidad con Dios para aprender a escuchar de su palabra. Para escuchar cuando Dios nos está hablando a nuestras vidas. La que te dice, no hagas eso porque está mal. Porque muchas veces el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y nos deja saber con sabiduría y con entendimiento las cosas que a Dios le agrada y las cosas que Dios no quiere. Pero a veces como tercos hacemos como las cabritas, no queremos meter por donde no nos llamaron. Andamos brincoteando y cuando damos el golpe fuerte, ay Señor, ¿por qué me pasó? La Biblia dice claramente que la oveja es un animal dócil. Un animal sencillo. Sin embargo, a nosotros nos comparan con ese animal, por si acaso. No soy yo que lo estoy diciendo, lo dice la palabra. Nosotros tenemos que aprender a ser ¿cómo? Dóciles. Es que Dios dice que sea manso, no que sea menso. Yo he escuchado esa frase muchas veces. ¿Pero a qué se refiere con una palabra dócil? Una persona sencilla,
una persona humilde. Y cuando estoy hablando de humildad no me estoy hablando de pobreza, porque a veces hasta eso nosotros pensamos que la humildad tiene que ver con la pobreza y no. El corazón humilde es el corazón sencillo delante de Dios. Un corazón que reconoce que lo que tiene no es por su propia fuerza, sino porque ha sido de parte de Dios. Y cuando tiene algo, no lo mira para sí mismo, sino que busca la manera de ayudar a aquellos que le rodean. Esa es una persona humilde. No estamos hablando pobre, estamos hablando de una persona que tiene un corazón como el corazón de Dios. Y dice que la palabra dice que nosotros somos como las ovejas. O sea, nosotros tenemos que aprender a ser dóciles delante de Dios, personas humildes delante de Dios. Que cuando vemos a aquellos que nos rodean, no vamos a estar cabeceándonos como hacen las cabras. Nosotros, yo vengo de campo. Y yo me acuerdo que cuando estaba en el campo y estaban las cabras juntas, tenía que tener cuidado porque a veces se andaban pegando una a la otra y si te metías en el medio te llevaban enredadas. A veces nosotros nos damos cuenta que dentro del rebaño nos comportamos como cabros, sino como ovejas también. Decimos que somos de Dios, pero cuando Dios te comienza a corregir no quieres hacerle caso al Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Le decimos, vente para acá y se quieren para allá. Más o menos así como sucede con mi hermana Migran y mi hermano José. José, vente para acá y José se va para el otro lado. Y José le dice, Migran, vente para acá. Y tiene que ir a buscarle y jalarla de la mano porque no quiere caminar con él. Y eso que son matrimonio, imagínate si no fuera matrimonio. Estamos hablando acerca de algo tan sencillo, pero a veces no nos entendemos que en el tiempo que estamos viviendo, cada quien está buscando su beneficio propio. Diga beneficio propio. ¿Por qué es esto? Porque no estamos escuchando la voz de Dios. Queremos que Dios haga algo especial en nuestras vidas. Y cuando Dios comienza a hablarte, si no te gusta, apagas la voz del Señor. No entristezcáis el Espíritu Santo, porque en muchas ocasiones nuestras acciones lo hace. Y Dios te quiere hablar, Dios te busca en la intimidad. Te puede despertar a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana, a 3 de la mañana, a 4 de la mañana. Y sientes esa inquietud porque Dios quiere hablar contigo. Ay, que la cama está tan buena. Y entonces cuando después te preguntas, Señor, ¿por qué no te siento tan lejos de mí? ¿Por qué siento que ya no me estás escuchando? ¿Cómo se sentirá Dios cada vez que cuando Dios quiere hablar con nosotros le ignoramos? Si somos pueblo suyo, dice que claramente que cuando Dios habla, dice, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué entonces cuando hablamos acerca de las cosas que están sucediendo hoy día, nosotros no nos estamos fijando de que Dios sigue hablando a través de diferentes maneras? Porque Dios está llamando a su pueblo a que se arrepienta y se mantenga firme en el camino en el cual Dios les ha llamado. Estamos, como decía claramente la palabra del Señor la semana pasada cuando mi hermana Iris estaba predicando diciendo, están como el sacerdote Elí que por no corregir a sus hijos no quieren poner atención a la palabra de Dios. Conocen porque desde pequeños habían sido criados en el templo, pero su corazón estaba muy lejos. Yo le he dicho en muchas ocasiones, tú puedes estar 40 años dentro de la iglesia, pero la iglesia no ha entrado en ti. Porque no se trata de estar constantemente en la casa de Dios, se trata de tener esa relación personal con Dios donde quiera que vayamos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero no tan solamente dice eso, sino que conocen la voz de su Señor. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su reacción y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. A fin de conocerle. ¿Saben que el propósito nuestro, desde el día en que Cristo Jesús llegó a nuestros corazones, es que nosotros le conozcamos a Él? Que lleguemos a esa intimidad con Él. Al día de hoy, mi hijo me mandó un mensaje, mi hermana Iris me estaba llamando. Verdaderamente pudiera decir que se siente un poco triste en mi corazón. Y dije un poco triste, porque sabemos que es parte de la vida.
La hermana mayor de mi papá, mi tía Gloria, una mujer con su esposo Cheo por más de 60 años de matrimonio. El día de hoy, su esposo murió. O sea, mi tío. 60 años de matrimonio. En el matrimonio sabemos que con el tiempo las personas llegan a conocerse ya tanto que hasta con la mirada hablan. Si usted tiene 10 años de casado y todavía no conoce la mirada de su esposa o de su esposo, está en problemas. Porque las miradas hablan, ¿verdad, mi hermano Salgado? Y que si hablan. No voy a decirle nada a Charlie porque a veces Charlie se acerca y no ve. Pero hay veces que Dios comienza a hablar a tu vida y nosotros no ponemos atención. El propósito de nosotros es conocer a Dios. Cada día que nosotros nos mantenemos, que buscamos su presencia a través de la oración, que buscamos su presencia a través de su palabra, que buscamos su presencia en la intimidad a través cuando tomamos el tiempo para adorar al Señor. Dios comienza a revelarte cada día un poco más de Él, para que tú tengas ese entendimiento, esa comprensión de cuánto es el amor de Dios por ti y por mí. Por eso los fariseos no entendían cuando Jesús les hablaba, porque verdaderamente su corazón no estaba ahí. ¿Tu corazón dónde se encuentra? Porque los hijos de Elí habían nacido en el templo, habían comprendido lo que era el sacrificio, o sea, ya se sabían el sacerdocio, pero su corazón no estaba ahí. ¿Qué está sucediendo hoy día dentro del pueblo de Dios? En que muchos han oído de Dios, pero no conocen a Dios. Se han hecho personas que viven bajo tradiciones, religiosidades, pero verdaderamente no saben lo que es una relación con Dios. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque la oveja es dócil, porque la oveja es humilde, porque la oveja no busca la soledad. ¿Saben que la palabra dice claramente que la oveja le gusta vivir en grupitos? Y si usted va por el campo se da cuenta que las ovejas no están por donde quiera como las cabras, se mantienen en grupitos. Cuando estamos hablando acerca de la iglesia, decimos entonces que si somos ovejas, buscamos que la unidad, la fortaleza, ese calorcito de nuestros hermanos. ¿Para qué? Para seguir hacia adelante en lo que Dios nos ha llamado. Porque si está uno solo y se cae, ¿quién lo levanta? Pero si andan dos juntos, se siguen hacia adelante. ¿Por qué es tan importante que nosotros lleguemos a la casa del Señor? Dice en Hebreo claramente, no dejad de congregar como otros tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque en la unidad se encuentra la fortaleza, en la palabra se encuentra también el sustento para seguir hacia adelante. Cuando nosotros llegamos a la casa de Dios y estamos con nuestros hermanos, es para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque donde están dos o tres en un nombre, ahí está Él. Tenemos que entender entonces cuán hermoso es. Dice el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice claramente en Proverbios 27, 17, el hierro con el hierro se afila. Cuando yo estoy con mis hermanos en la fe y ellos me dan palabras de fe, eso me ayuda a poder seguir peleando. Pero si siempre busco estar como el llanero solitario, pobrecito, si no te aparece Toto para que te ayude. Nosotros estamos viviendo tiempos en los cuales cada día se está poniendo peor la situación. Si no me lo creen, miren cómo se encuentran las congregaciones. Son muy pocas las congregaciones que van en aumento. Son más las que van disminuyendo. Las iglesias hoy día están llenas de personas adultas. ¿Y los jóvenes dónde se encuentran? Los niños ¿dónde están? Decía mi hermana Iris que uno de los problemas que tenía tan fuerte Elí era porque no sabía corregir a sus hijos. Porque sus hijos hacían los que le daban gana. Hoy nuestros hijos en muchas de las ocasiones le dicen a los padres que quieren que se haga, en vez de dejar que sea el padre. ¿Cómo es que dice el refrán? ¿Ya los pájaros le tiran a las escopetas? Ya verdaderamente los padres ya no son padres, sino que los padres son los hijos y los hijos son los padres.
¿Por qué estamos hablando de esto? Porque nosotros queremos llevar la paz en muchas ocasiones y dejamos y menguamos en la parte en la cual Dios nos ha dado autoridad para que las ejerzamos. El pastor guía y las ovejas siguen. Los padres enseñan y sus hijos aprenden. Oye, si pudiera poner un espejo a la parte de atrás, ¿cuántas caras serias hay en esta tarde? Porque nosotros hemos perdido la base del Señor. La oveja escucha al pastor y la sigue y no se deja engañar. Digan conmigo la palabra engañar. Porque el diablo habla tan bonito que cuando Dios le quiere hablar, ignoran la voz de Dios y se van detrás del diablo. Aquí te va un ejemplo. En la mayoría de los lugares donde no se está predicando la palabra de Dios como se debe de predicar, son las iglesias que están más llenas porque le están sobando siempre las espaldas por el pecado. No le dicen que el alma que pecare, esta morirá. Aquel que vive en adulterio, en borracheras, en herejías, aquellos que están en fornicación no van a ir al cielo. Que si le sigan adorando a los ídolos, se van a quedar aquí como quiera. Cuando comienzas a hablar de estas cosas, las iglesias se comienzan a vaciar. Pero la iglesia que dice, sigue así como va, trae tu ofrenda, trae tu diezmo que al fin te vas al cielo. Hijos del diablo. ¿Por qué? Porque quieren escuchar algo que les convenga. Gracias a Dios que aquí cuando mi hermana Iri predica, muchos dicen amén. Y cuando el pastor habla, qué silencio. ¿Por qué será? Dios es bueno. Dios es bueno. Y si Dios me está llamando y tengo que escuchar a su voz, me guste o no me guste. Porque mi salvación no depende de un hombre. Mi salvación depende de Dios. Y solamente cuando yo me aferro a su palabra, me aferro a sus promesas y me agarro bien del Señor, entonces yo sé para dónde voy. ¿Por qué es tan importante que aprendamos a escuchar la voz de Dios? Porque Dios dijo claramente, Jesús hablando, porque mis ovejas no son mías, son de mi Padre. Y como son de mi Padre, ¿quién me las arrebata? Nada ni nadie nos puede separar del Señor. El apóstol Pablo lo dijo claramente en el capítulo número 8. ¿Quién me separará del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo harto, ni lo más profundo. Nada me puede separar del amor de Dios. Pero tú te puedes despegar de ahí. Nada te puede robar, pero tú puedes dejar la oportunidad. Por eso es importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Señor, para mantenernos firmes en sus promesas, para mantenernos caminando, sabiendo que el que nos ha llamado, de Él depende también de nuestra salvación. Porque cuando vengan problemas a nuestras vidas, Él es el que te levanta. Cuando sientes que te cae, es el que te restaura. Pero sabes que no estás solo. Por eso somos un cuerpo en el Señor. En Efesios capítulo 4 dice, vosotros sois el cuerpo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que aprender a estar como hermanos en la fe, levantando, restaurando, fortaleciendo, siguiendo hacia adelante. Cuando vea que tu hermano no pueda caminar, no le pases por encima. Dale una patada para que se mueva más rápido. Una patadita de amor. ¿Por qué? Porque nosotros en los tiempos que estamos viviendo, son tiempos en los cuales si no prestamos atención, Dios puede llegar Jesús puede venir una vez más. Y nosotros que hemos estado en la casa del Señor podemos quedarnos por descuidarnos. Yo sé que muchos no están de acuerdo con esta parte, pero dice la palabra que el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra me enseña que aquellos que permanecen en la voluntad de Dios llegan a la salvación con el Señor. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz. Por eso es que tenemos que ponerle atención cuando comienzan a estar comentando o predicando la palabra de Dios. Porque muchos utilizan la palabra del Señor para conveniencia propia. Pero ¿cuántos las están usando para edificación de nuestras propias vidas?
Yo le he dicho en muchas ocasiones, no solamente estén poniendo atención a lo que yo estoy compartiendo, ustedes vayan buscando la palabra de Dios. Porque yo también soy hombre, yo también le fallo a Dios. Pero tu responsabilidad y mi responsabilidad es escudriñar la palabra del Señor. ¿Dónde estamos nosotros parados? ¿Qué tanto reconocemos la voz de Dios? ¿Hacia dónde estamos emprendiendo? ¿Somos ovejas o somos cabritas? ¿Andamos regocijándonos cuando Dios nos habla? ¿Saben que el Salmo 23 dice: Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugar de dedicado pasto me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por senda por amor a su nombre? Ahora dice: su vara y su cayado infundirán aliento. ¿Y a cuánto le gusta la vara? Porque la oveja, cuando se va para allá, ¿qué hace el pastor? Entonces, ¿por qué cuando Dios nos da, nos achimamos y nos vamos? Es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. A Dios no le gusta compartir su gloria con nadie. Dios es un Dios caballeroso. Diga: Dios caballeroso. Como Dios es caballeroso, Él no va a hacer competencia con nada. Si tú metes al trabajo antes que Dios, Dios no va a competir con el trabajo. Si tú metes a la familia antes que Dios, Dios no va a compartir en contra de la familia, ni con los materialismos. Dios no va a competir con nada de ello. Dios quiere que le sirvamos. Por eso dijo Apocalipsis: o sois o no soy, o caliente o frío. Si te mantienes en el medio, dice Apocalipsis 3 claramente, te vomitaré de mi boca. Y muchos esa parte no les gusta. Escuchar la voz de Dios es importante para nuestras vidas. Amén. Y si nos está hablando, ¿cuál es nuestro trabajo? Escuchar y ponerlo en acción. No seamos solamente oidores, seamos hacedores de su palabra. Comentaba con alguien el día de ayer, en una de las pequeñas visitas que pude hacer el día de ayer, y le estaba comentando diciendo: la palabra del Señor dice de esta manera: al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Qué Dios ha puesto en tus manos y qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto ahí? ¿Lo estás cuidando? ¿Lo estás atesorando? ¿O lo tienes escondido para que no se te pierda? Está en tus manos y en mis manos. ¿Qué vamos a hacer? Mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. ¿Estamos siguiendo a Dios? Vamos a ponernos en pie en esta tarde. Padre, en esta maravillosa tarde, Jesús, te doy las gracias, oh Dios, por lo bueno y maravilloso que tú eres y por esta oportunidad que tú nos concedes de estar en tu casa, Señor. El poder, Señor amado, escuchar de tu palabra, Jesús. Señor, yo sé que tú nos amas y tu amor, oh Dios, es infinito. Y no importa, Padre mío, las veces, oh Dios, que hemos hecho caso omiso a cuando nos redarguyes, a veces cuando nos exhortas, Señor. Porque a veces, Padre, que nuestros ojos no son puestos donde deben de estar, Señor. Pero, Padre, en esta tarde, compartiendo de tu palabra, Señor, algo sencillo, Señor eterno. Hablamos acerca, Padre, de lo que es escuchar tu voz. Hablamos, oh Dios amado, que somos ovejas de tu prado. Y si somos ovejas, Señor amado, tenemos que aprender a escucharte y seguirte. Aunque, Señor amado, la tempestad se ponga fuerte, aunque se arriese, Señor amado, el aire y se arriese, Señor, todo aquello que se quiera levantar, sabemos que en tus manos estamos seguros, porque de ahí no hay quien nos arrebate. Pero a veces, oh Dios amado, tomamos decisiones, oh Dios, que no pedimos guianza.
Hacemos como la cabrita, Señor, no queremos ir a las afueras. Queremos experimentar cosas diferentes. Y cuando suceden estas cosas, Padre, estamos poniéndonos a la merced del diablo. Tu palabra declara del lobo, porque viene para matar, robar y destruir. Pero Padre, en esta maravillosa tarde que estamos en esta casa, en este momento, Padre, que podemos compartirle tu palabra a cada uno de tus hijos, tanto los que están aquí presentes como aquellos, oh Dios, que están conectándose a través de las redes sociales. Te pido, Padre, para que tu palabra llegue a lo más profundo de cada corazón, Señor. Que aprendamos, Padre, a no tener un corazón duro delante de tu presencia, Padre, ni hacernos oídos sordos, sino que, Padre, podamos hacer un examen, Señor eterno. Que no nos vaya a suceder, como decía mi hermana Iris, lo que dice tu palabra, Señor, a través de los hijos de Eli. Que seamos desechados solamente, Padre, por no querer hacer caso. Gracias, Señor, porque tú no miras, oh Dios, las cosas que hemos hecho. Tú miras, Padre, en estos momentos dónde están nuestros corazones. Y yo sé, Padre, que tú eres fiel y eres justo para perdonar a aquellos, oh Dios, que nos hemos despegado de tus caminos. Te ruego, Padre, que en estos momentos, mientras nuestros hermanos nos llevan en un cántico, Señor, tú sigas ministrando, Padre, a cada corazón de acuerdo, Señor amado, a tus riquezas en gloria. Que podamos hacer un autoexamen, Señor, porque tú eres fiel. Señor, tú eres fiel. Tú eres bueno. Señor, tú eres amor. Padre, somos tus hijos. Y tu palabra nos enseña, Padre, que aquellos que tú tomas por hijos también tú le corriges. Padre, te ruego que tú ministres a cada corazón en esta hora, mi Jesús. Ayúdanos, Padre, a reconocer si te hemos fallado. Y si estamos, oh Dios amado, bien delante de ti, Señor. Dice tu palabra que aquel que sea santo, Señor, santifíquese aún más. Porque, Padre, cualquiera, Señor, puede caer delante de tu presencia. No dejes que el orgullo, Señor, tome control, ni la vanidad, sino que seamos sencillos, dóciles y humildes delante de ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.